Dios ahí en el verso 1, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que enviasen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Verso 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Verso 5 dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que la No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual había santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el amor de su vida se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias hoy. Di palabras mías, Señor, si no sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí. Bendícenos hoy en este día, Padre. Danos, Señor, a entender tu palabra claramente, que pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre, y que podamos nosotros entender, Señor, con claridad tu palabra, mi Dios, para poner, Señor, el mensaje en nuestro corazón, y de esa manera, mi Dios, pueda llevarse a la práctica, Dios mío. Por favor, bendícenos hoy. Ayúdanos, Padre, a los que por medio de esta transmisión, Señor, escuchan tu palabra. También dales entendimiento y ayúdales también, Padre, a ser convencidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Dios mío. Toda gloria y honra, Padre, sean para ti. Dejamos en tus manos todo. Obre grandemente, Padre. De antemano pedimos por la conferencia que tendremos con el hermano Francisco, Padre. A esa conferencia de aniversario, sé tú obrando grandemente. Bendice la iglesia. Ayúdales, Padre, en todo, y a nosotros también. Ayúdanos a ser de bendición a ellos, Padre. Por favor, Dios mío, te doy gracias. Dejo pues en tus manos el resto del servicio. Haz todo tú, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanas, pueden sentarse. Hermanos, vamos a ver un tema que le he puesto con la ayuda de Dios, basado en el verso 12. Le he puesto, hermanos, Dios quiere darte un solo corazón. Sí, aquí en el verso 12 dice, hermanos, dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Basado a este verso, hermanos, donde hemos sacado el nombre de este tema, de este sermón que vamos con la ayuda de Dios, ir paso a paso, hermanos, estudiando. Decíamos, hermanos, Dios quiere darte un solo corazón.
Estamos hablando ahí, hermanos, el rey Ezequías envía cartas ¿verdad? A las tribus, hermanos, de Efraín, de Manasés, para que ellos vengan, hermanos, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Se le está enviando esta invitación, este mensaje, hermanos, para que porque ellos por mucho tiempo no habían celebrado la Pascua. Ya el día jueves, hermanos, miramos acerca de lo que es la Pascua. Quiero darles una definición más. En Segunda de Crónicas miramos que fue hermanos, fue la Pascua, hermanos. Bueno, más adelante le voy a dar la definición de lo que es la Pascua. Pero ahorita vamos a ver, hermanos, que aquí en el libro de Crónicas, en el capítulo 30, versículo 1, hermanos, al 12, vemos que el objetivo, hermanos, es el avivamiento espiritual y la restauración de la verdadera adoración en Judá e Israel, ¿verdad? La verdadera adoración, hermanos, de Judá y de Israel bajo el rey Ezequías. Él busca, hermanos, reconciliar al pueblo con Dios mediante la celebración de la Pascua, fomentando la unidad. Vea, hermanos, pero estamos hablando de un solo corazón. Hablamos, hermanos, sabemos que eran 12 tribus las cuales, hermanos, debían ellas estar siempre con la disposición de adorar, de celebrar. Miramos el jueves que Dios dio este mandamiento de esta fiesta solemne, una de las 3 primeras fiestas solemnes, hermanos, la de la Pascua, la de los panes sin levadura, ¿sí? Entonces, ya por tiempo no habían celebrado la Pascua. Y el rey Ezequías empieza otra vez, hermanos, a traer al pueblo, a juntarlo y a buscar los sacerdotes, que santifiquen los sacerdotes para que ellos, hermanos, celebren la Pascua. Pero ellos debían ser, hermanos, de un solo corazón. Debían estar unidos para que de esa manera ellos pudieran llegar, hermanos, y celebrar esta fiesta tan importante, hermanos, que es la fiesta de la Pascua. Entonces, hermanos, esto es tan importante, hermanos. Miren, la Pascua es la palabra Pascua proviene del hebreo, así como se oye, Pesach. Esto es P-E-S-A-J, que significa pasar. Número 1 significa pasar. Número 2 significa, hermanos, también saltar. Y número 3, saltar o pasar por alto. Cuando está diciendo el rey Ezequías, hermanos, que vengan las tribus, que se unan, que vengan y sean de un solo corazón, que estén unidos para celebrar la fiesta, una de las más importantes, hermanos, en el pueblo de Israel. Porque esta fiesta, hermanos, estaba recordando lo que ellos sabían, cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto, como una de las últimas plagas que sucedieron, hermanos, la muerte de los primogénitos. Recuerden que Dios dijo a Moisés que pusieran sangre en los dinteles de las puertas, y por medio de eso el ángel que iba matando los primogénitos iba a pasar de largo, iba a pasar por encima. Iba a asaltar esa casa, hermanos, y no iba a traer muerte en ese hogar. Entonces, por eso se les recuerda esto. Y esta la Pascua, hermanos, se celebraba siempre el mes primero. El mes primero. Ahí es donde empieza, hermanos, el calendario hebreo. Se inicia, ¿verdad? Ese calendario. Y empieza, hermanos, la Pascua en el mes primero, al mes de Abib. Al mes primero. Y aquí vemos que Ezequías ya de una vez no lo habían celebrado el mes primero, entonces tuvo que celebrarlo en el segundo mes. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes no estaban preparados, no estaban santificados para celebrar la Pascua, y todas las tribus, hermanos, estaban cada quien, se habían vuelto a la idolatría. Era una de las cosas por qué no se había celebrado la Pascua, porque no estaban, hermanos, unidos, no eran de un solo corazón.
Entonces, vemos primeramente, hermanos, el pueblo debe ser de un solo corazón para que pueda, hermanos, a celebrar este acontecimiento o esta fiesta tan importante que es la Pascua. Ahora, vamos a ver por qué razón. Miren, el verso capítulo 29, verso 3, vamos a ver un poquito atrás. En el capítulo 29 y verso 3, vamos a ver que dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Y dice que él, hermano, la puerta, la casa de el templo, estaba a los sacerdotes levitas. No estaban desempeñando su trabajo, no estaban desempeñando su ministerio. Hermanos, ellos andaban mal. Dice el verso 4 al verso 5, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Vea, hermanos, este era el problema. ¿Sabe qué era lo que tenían dentro, hermanos, del santuario? Tenían ídolos. Había idolatría. Ellos tenían, hermanos, había entrado la iniquidad en el santuario y ellos no estaban bien. No estaban bien, hermanos. Ahora dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron. Porque no habían celebrado la Pascua, hermanos. Número uno, no eran de un solo corazón. Ellos habían abandonado el mandamiento que Dios les había dado de celebrar, hermanos, perpetuamente, de generación en generación. Esta fiesta de la Pascua se tenía que ir enseñando a las generaciones que venían tras de ellos, para que ellos siguieran celebrando esta fiesta tan importante, hermanos. Pero ya no la celebraban. ¿Por qué, hermanos? Porque cada quien había empezado a adorar ídolos. Entonces, dice ahí en el verso 6, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Miren, hermanos, nunca acontezca en nosotros, hermanos, usted y yo, hermanos, si no nos conviene apartarnos de Dios, no nos conviene darle la espalda a Dios. No nos conviene, hermanos, porque viene, hermanos, disciplina a nuestras vidas. No diga, no pasa nada. Mucha gente dice, no, yo voy a vivir como yo quiero, no pasa nada. Mira, aquel dice que es cristiano y vive su vida como él quiere, no pasa nada, no le pasa nada. Mire, Dios es paciente, hermano. Dios es paciente, Dios es paciente. Dios tiene tanta paciencia, está esperando. Dice el libro de Pedro, segunda de Pedro, hermanos, Él es paciente para con todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene paciencia, pero llega el momento que dice, hasta aquí nada más, se acabó. Hasta aquí voy a soportar. Ahora voy a aplicar mi disciplina o voy a aplicar mi ira, va a venir sobre, en este caso, el pueblo de Israel, hermanos. O puede venir sobre nosotros también. La disciplina. Entonces ahora dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, que era una de las cosas, hermanos. Las lámparas siempre debían de estar ardiendo continuamente, las lámparas siempre debían de estar encendidas, siempre, hermanos. Dice, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Sí? Hermanos, mandamientos que Dios les dio a Moisés para que los sacerdotes lo hicieran así todo el tiempo. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Vea, hermanos, porque después la gente anda turbada, anda de aquí para allá, anda que no entiende, anda que ya no sabe. Muchos dicen, la religión dice, yo tengo la verdad. La iglesia jurada de tal dice, yo también tengo la verdad. Y todos tienen la verdad. Y la gente anda buscando la verdad en todas partes y no la haya. ¿Por qué? Porque Dios ya le turbó la mente, hermanos. Entonces, no hay que llegar hasta ese punto, hasta ese grado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? La rebeldía va a llevar a la gente a la turbación, secreción, dice, y a escarnio, a burla, hermanos. Como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto.
Esa era la razón, hermanos. Habían dejado de celebrar la Pascua, no eran de un solo corazón y ahora estaban sufriendo estas consecuencias. Ahora, Ezequías, hermanos, el rey, él, hermanos, él está diciendo, está mandando para que, decía, hermanos, a celebrar, a ser de un solo corazón para celebrar la Pascua, porque 3 años de descuido, hermanos, habían pasado sin celebrar la Pascua. Y el rey Ezequías ordena celebrar la Pascua. Él la ordena, pero primero tiene que alzar, tiene que mandar pregón, tiene que mandar invitación a las tribus lejanas para que vengan a Jerusalén y celebren la Pascua. Miren, dice el verso 1 al 3, dice del capítulo 30, verso 1 al 3, dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín, una tribu, y a Manasés, otra tribu, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. La fiesta, hermanos. Con esto ellos recordaban cómo habían salido de la esclavitud, cómo Dios había hecho pasar por alto, había hecho pasar, hermanos, había pasado el ángel de la muerte sobre sus casas y no habían muerto. Dios los había protegido, Dios los había guardado. Y cada vez que se celebraba la Pascua, ellos estaban recordando esto tan importante que había acontecido en la vida de ellos, cómo Dios los había sacado. Ahora, hermanos, esto hace referencia al episodio bíblico, a lo que está haciendo referencia a lo que dice el Éxodo: pasar de largo o saltó las casas de los hebreos en Egipto, marcadas con la sangre del cordero durante la 10ª plaga, ¿sí? Libertándolos de la esclavitud. Entonces, hermanos, esto es lo que está mostrando el rey Ezequías. Ahora dice el verso 2: y el rey había tomado consejo con sus príncipes. Él se había reunido, hermanos, con sus príncipes. Aquí está pasando algo está mal aquí, en este lugar. Las tribus están cada quien por su lado, no son de un solo corazón, cada quien hace lo que quieren, están volviéndose la idolatría, y eso no está bien. Se reúne con sus príncipes y dice aquí con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Si había, hermanos, en Éxodo dice que debían de hacerlo el mes primero. Lo primero es para Dios. Lo primero para Dios. Siempre, hermano, lo primero debe ser para Dios. Por eso se celebraba a la Pascua el primer mes del año. Y así debía de ser. Pero por 3 años no lo habían hecho. Porque entonces no lo podían, verso 3, no podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Es como vamos a decir nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, la Pascua allá adelante, el Señor Jesucristo la celebró con sus discípulos, siendo Él el Cordero Pascual, siendo, hermanos, teniendo los panes sin levadura, que significa pureza, y siendo Él el Cordero presente en el lugar que iba a ser sacrificado por los pecados de todo Israel y de toda la humanidad. Entonces, cuando Él hace eso, hermanos, hace lo que es la cena del Señor. Y para celebrar lo que es la cena del Señor, debemos nosotros, todos, hermanos, estar santificados. Que era lo que ayudaba a que el ángel de la muerte pasara de largo, no llegara a esa casa y matara al primogénito, tanto de hombre como de animal. ¿Sabe qué era lo que hacía? Que pasara por alto, pasara de largo, o que saltara esa casa, y la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. ¿Sabe lo que hace, hermanos, que podamos nosotros celebrar ahora en el Nuevo Testamento la cena del Señor? La sangre de Cristo que nos ha limpiado nuestros pecados. Entonces usted y yo, hermanos, podemos celebrar la cena del Señor. Pero ¿por qué tanto tiempo que no la hemos celebrado? Ya hace años, ¿verdad? ¿Qué era el problema aquí, hermanos? Los sacerdotes no estaban santificados. No había quien trajera los animales y los degollara y hiciera el rito, hermanos, o los pusiera a asar para
por familias, hermanos, comer lo que era el cordero asado, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Ya no se estaba haciendo. ¿Se imagina, hermanos, a usted y yo, hermanos, queriendo participar de la cena del Señor? Pero usted voltea a su lado y dice, híjoles, pero no me llevo bien con el hermano. Tuve un desacuerdo con él. Razón por la cual no podemos celebrar la cena del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Pues ponerse a cuenta con el hermano. Hablar con el hermano y ¿sabe qué? Llegar a un reconocimiento de que usted lo ofendió, tal vez él lo ofendió, decirle para que, hermano, los dos lleguen a un acuerdo y se pidan perdón. Usted pida perdón si lo ofendió y él le perdone si fue ofendido. Para poder celebrar lo que es la cena del Señor. Para poder ser de un solo corazón. El pueblo, tanto el pueblo como la iglesia, hermanos, debe ser de un solo corazón para poder celebrar estos eventos tan importantes. ¿Por qué, hermanos? El Señor Jesucristo lo mandó adelante, hermanos, al Nuevo Testamento a hacer a la iglesia que se hiciera cada vez, hermano, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque por medio de eso celebramos, hermanos, recordamos su muerte, su resurrección y su venida, cuando Él venga. Estamos proclamando que Él va a venir. Estamos nosotros diciendo, la iglesia está preparada, está dispuesta a celebrar la cena del Señor, está en santidad. Señor, ven por tu iglesia. Pero no puede la iglesia celebrar la cena del Señor. Vamos a decir, hermano, si yo estoy en fornicación, yo no puedo celebrar la cena del Señor. Si yo estoy en adulterio, yo no puedo celebrar la cena del Señor. Si yo estoy, hermano, si yo estoy mirando pornografía, yo no puedo celebrar la cena del Señor. Es pecado. Si yo estoy haciendo cosas indebidas, yo no puedo celebrar la cena del Señor. Si yo estoy peleado con mi esposa, no puedo celebrar la cena del Señor. Híjoles. Es algo, hermanos, delicado. Y por eso el rey, hermanos, él dice, ¿sabe qué? Llama a sus príncipes, vamos a reunirnos, vamos a congregar a la gente y vamos a hacer que vayamos a hacer, pongamos el mandamiento en práctica, de celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo debe estar bien para con Dios. Porque si no, si le damos la espalda a Dios, Él nos va a dejar. Va a venir la ira de Dios y nos va a dejar que vayamos cautivos. De por sí, que estaban en el exilio ellos, hermano. Le está hablando también a un remanente, a los pocos que siguieron siendo fieles. Entonces, ahora Él está diciendo en el verso 3, dice, suficientes, no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. No había suficientes, hermano. ¿Qué estaban haciendo entonces los sacerdotes? Si su trabajo era, hermanos, ¿sabe qué? Ellos tenían un vestuario, una vestimenta especial de lino fino. Tenían, hermanos, toda su vestimenta era consagrada para servir en el ministerio. Era una vestimenta especial. También a ellos se había ungido a ellos también para poder ministrar tanto a Aarón como a los hijos de Aarón, para poder entrar en el santuario. Entonces, ahora vemos que Ezequías celebra la Pascua, hermanos, el segundo mes. ¿Por qué razón? Ya que los sacerdotes y el pueblo no estaban preparados para el primer mes. Vea, bíblicamente, hermanos, ya ellos sabían. Mire, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a ver ahí que, hermanos, Dios había dicho a Moisés, capítulo 12 de Éxodo, cómo debía llevarse a cabo esta celebración o esta fiesta. Pero para esto debían de ser de un solo corazón. Están todos unidos, hermanos, para poder celebrar la fiesta. En Éxodo capítulo 12, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. ¿Sí? El primero, hermanos, cuando ellos salen de Egipto, ese empieza el conteo. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este primero en los meses del año. Verso 3.
Habrá a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno segundo el número de las personas, conforme el comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Vean, hermano, lo importante acá era que no sobrara. Todo el cordero debía ser comido. ¿Sí? Entonces, ahora dice 5. El animal será sin defecto. Número 1. El cordero debía ser sin tacha, debía ser el mejor, sin defecto, haciendo, hermanos, un tipo de Cristo. Él es santo y sin mancha, sin contaminación. Es el cordero, hermanos, pascual. Es el cordero santo que fue sacrificado por nosotros. Será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Sí? Hermanos, entonces, ¿qué mes se debía hacer esta fiesta? Se debía hacer el primer mes del año. El primero. Así lo mandó Dios a Moisés, y ahora vemos aquí Ezequías lo está haciendo, pero ya lo está haciendo el segundo mes. No era porque no haya querido hacer en el primer mes, sino porque no había suficientes sacerdotes santificados para hacer los preparativos. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos ser de un solo corazón. ¿Para qué, hermanos? Para poder celebrar el pueblo de Israel, en este caso la Pascua, debía celebrarla. Si tenían un corazón dividido, si estaban separados, unos adorando ídolos, otros por este lado igual, entonces no podían celebrar la Pascua. Por eso se hace este llamado, que vengan a celebrar la Pascua, en 2 de Crónicas 31 al 3. Ahora vemos que también para que el pueblo vuelva a la unidad. Número 2, hermanos, para que el pueblo vuelva a la unidad. Para que el pueblo vuelva a la unidad, hermanos, tiene que ser de un solo corazón. Para volver a estar juntos, para volver a estar unidos. Igual, hermanos, la iglesia debe ser una iglesia que esté unida. Una iglesia que sea, hermano, la iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, el cuerpo de Cristo está formado no solamente por esta iglesia. Hay otras iglesias en otras partes del mundo igual, que son iglesias cristianas que también forman parte del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, ¿cuántas cabezas tiene? ¿Cuántas? Una, ¿verdad? ¿Cuántos corazones debe de tener? Un solo corazón. Si tuviera 2 corazones, si tuviera 2 cabezas, hermanos, entonces fuera una iglesia fenómeno, ¿verdad? Una iglesia, no sería una iglesia. O sería una iglesia pero con 2 cabezas, con 2 corazones, y sería una iglesia dividida, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el fundamento, es la base y es la cabeza. Amén. Es el inicio y es la cabeza, hermano. Así es que Él es, hermanos, el fundamento de la iglesia, y Él también es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces debe ser dirigida siempre, hermanos, por el Señor Jesús.
siempre, todo el tiempo. Ahora, decíamos que para que el pueblo vuelva a la unidad. En Ezequías, hermanos, vemos que Ezequías envió mensajeros con cartas a todas las tribus. A todas las tribus, ¿para qué, hermanos? Para de Israel y Judá, buscando la unidad de todo el remanente, de todo el remanente, hermanos, incluidos los del norte, en Efraín y Manasés. Vea, cuando hablamos de un remanente, hermanos, estamos hablando de los que permanecieron siendo fieles a Dios. Siempre hablamos de un remanente que permanece siendo fiel a Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, tanto allá en el Viejo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, las 12 tribus, hermanos, siempre hubo un remanente que permanecía fieles al Señor, aún estando en cautiverio. Ahora la iglesia, hermanos, siempre hay un remanente, porque hablamos de iglesia, pero no toda la iglesia, hermanos, es fiel al Señor. No toda la iglesia es fiel al Señor. Hay quienes son fieles al Señor y ellos son parte del remanente. Algunos no quieren ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque no quieren ser de un solo corazón. Porque tienen un corazón dividido. Y de esa manera, hermanos, no pueden ellos entender por qué razón. Ahora vemos que Ezequías, él está diciéndonos, llamando a la unidad, incluyendo los del norte, a Efraín y Manasés, para adorar en Jerusalén. Él está diciendo, vengan, vamos a adorar en Jerusalén. Miren, a celebrar la Pascua. El verso 4 al 5, miren lo que dice. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Vean, hermanos. Esto agrada al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Miren, hermanos. Se hace un llamado, se avisa a todo Israel para que vengan y reconozcan que están mal, para que ellos se humillen delante de Dios. Los que no están haciendo, hermanos, conforme a la palabra de Dios, para que vengan y se humillen delante de Dios, reconozcan que han dado la espalda a Dios, le han dejado y que ahora están tras ídolos. Y dice el verso 5, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba a Sadán, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. No lo habían hecho como Dios lo mandó, hermanos. Era un deber del pueblo de Israel, ellos hacerlo, hermanos, hacerlo continuamente, y para que también la generación que venía atrás de ellos fuera aprendiendo, hermanos, a recibir el mensaje, que ellos le estaban transmitiendo a la generación siguiente, y cuando ellos partieran, hermanos, con el Señor, también lo siguieran haciendo la siguiente generación. Eso iba a ser algo, hermanos, continuo. Iba a ser algo que iba a ser de generación en generación, algo perpetuo. Entonces, pero vemos ahí que no lo habían hecho. No lo habían hecho. Ahora, hermanos, también nosotros, también nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Para qué lo hizo, hermanos? Número 1, para que ellos estuvieran unidos, para enseñarles, para dejarles esta enseñanza a ellos, que debían de seguirlo haciendo. Miren el capítulo 22 del libro de Lucas, vamos allá adelante. Lucas capítulo 22, 22, verso 7, dice, hermanos, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Él quería, hermanos, que sus discípulos fueran, hermanos, de un solo corazón. Él quería que sus discípulos fueran, hermanos, tuvieran entendidos que como él, junto con ellos, iba a celebrar la Pascua, hermanos,
ellos también lo siguieran haciendo adelante, pero en la forma diferente. Mira el verso 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Verso 9. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirle hasta la casa donde entrare. Capítulo 22, verso 11 del libro de Lucas. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó él a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque la Pascua, hermanos, que vemos allá atrás en el Éxodo, hermanos, está dando a entender, o está profetizando, o está tipificando a Cristo, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento. Está hablando desde allá atrás que Cristo iba a ser sacrificado, hermanos, por su pueblo y por nosotros. Verso 15, verso 16: porque os digo que no la comeréis hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Dónde se va a volver a hacer, hermanos? Miren, por eso les digo que es importante. Se tiene que hacer aquí, hermanos, a nivel iglesia. Esto, hermanos, cuando se hace, si usted participa, usted puede participar de esta cena del Señor. Aquí todavía está diciendo la Pascua. Pero cuando se hace en la iglesia, como la cena del Señor, hermanos, si usted puede participar aquí, también va a poder participar allá. En el cielo se va a hacer también. Pero si no puede participar aquí, no puede entrar al cielo tampoco. Es algo bien, hermanos, importante. Viene siendo, hermanos, como una prueba. Esto viene siendo como, porque más adelante en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice: pruébense cada uno, examínese cada uno a ver si puede, discierna, sepa lo que va a hacer. No vaya a tomar la cena, no vaya a comer del pan y beber del vino indignamente. Cuando hablamos de hacerlo indignamente, es cuando se hace, hermanos, estando en pecado. Se haría algo indigno y se hace algo indigno, entonces ¿sabe qué pasaría? Dice Corintios, hermano, que por eso hay muchos enfermos y otros, dice, duermen. Hay muchos enfermos en la congregación porque, miren, por ejemplo, yo he llegado a alguna iglesia y allá hay una persona que no se le explica qué es lo que debe de hacer para participar de la cena del Señor, y todos, hasta los niños, lo hacen, hermano, sin discernir, sin saber lo que están haciendo. No, hermano. Eso es algo bien delicado, que si alguien lo hace y tiene problemas con un hermano, ya se hizo juicio arriba de él. Si alguien lo hace y está en fornicación, ya se echó juicio arriba de él. Si alguien lo hace y está en adulterio, igual se está echando juicio arriba de él. Si alguien lo hace y simplemente está enojado con su hijo o con su hija, ya se echó juicio sobre él. Y por eso muchos, dice la Biblia, están enfermos en las iglesias. Otros ya duermen, otros ya se murieron. Y se murieron así, mal. Entonces son cosas delicadas, hermano, que se deben de hacer, pero se deben de hacer bien, no a la ligera. Miren, ¿de qué no serviría, hermanos, que para que todos se vean bien y nadie se ve evidenciado, a todos lo hagamos, no importa cómo estemos? Y acá pasa el hermano, el diácono con el pan, y todos agarran, hermanos, cortan un pedazo del pan, y a la hora de comer, ya oramos por el pan y todos lo comemos, todos, sin excepción, todos participaron. Ahora, yo digo que algunos no vamos a poder participar. Yo no digo, yo sí, como no soy el pastor, ¿qué tal, hermano, si la persona con que
tuve un problema, no la encontré o no la busqué y no le pedí perdón. Ni yo mismo puedo participar. El ser de un solo corazón, hermanos, quiere decir que vamos a estar todos de acuerdo en lo que vamos a hacer, de acuerdo a la Biblia. Y si yo lo hago, que digo, que acá nadie sabe, y yo lo hago nomás para que no digan, si es el pastor, ¿cómo no va a poder participar de la cena del Señor? Entonces, si tiene que participar, y yo porque usted no piense mal de mí, yo lo hago, yo prefiero abstenerme, hermano, y no hacerlo, y el día de mañana estar enfermo, o estar ya soñoliento ahí en la iglesia, ya durmiendo, nada más así, ya ni pongo atención a las predicaciones. ¿Por qué? Pues porque por andar agarrando, participando, sin discernir, sin examinarme, hacerme un autoexamen, hermano. Por eso es bien importante. Debemos ser de un solo corazón para estar de acuerdo en todo lo que la Biblia dice. No, eso no es, hermano. Yo le digo, yo he estado en iglesias donde todos participan y no todos pueden participar, hermano. Créanme, no todos pueden participar. Ni aún en la iglesia católica. Primero tienen que confesarse, ¿verdad? Tienen que confesarse. Si el niño o el joven no ha hecho su primera comunión, no pueden participar de la, ¿cómo se llama? Eucaristía, ¿verdad? No puede participar si no se ha hecho su primera comunión. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana así, hermano? No, mucho menos niños, hermano. Y adultos, pues hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, dame entendimientos. Y usted se puede parar acá al frente y decirle, hermanos, yo quisiera participar de la cena del Señor. Yo no me acuerdo si he ofendido a alguien, pero alguien ofendido, hermano, perdónenme. Porque yo quiero participar de esto. Porque yo quiero ser de un solo corazón, porque estoy mal con Dios. Estoy mal. Y eso no está bien. Yo tengo que arreglar mis cuentas con el Señor y con los hermanos. ¿Sí? Entonces, ahora no nos quedamos en el verso 11, ¿verdad? Del verso 15. Y les digo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Allá otra vez en el cielo, hermanos. El Señor Jesucristo, Él va a cenar, hermanos, con la iglesia. Con la iglesia que se santificó y se preparó, hermanos. Porque igual va a haber algunos que no van a poder ir con Él. Por eso le digo que la cena del Señor es una preparación de aquí para poder ir allá y celebrar allá también. Si aquí no podemos, ahora vamos a decir, hermano, la vez que lo hicimos, esta primera vez vamos a decir, no, a lo mejor no puedo, pero ya yo para la otra voy a echarle ganas y voy a estar bien y voy a ponerme a cuentas con los hermanos y luego para la próxima sí lo voy a hacer. Porque yo no me quiero, hermano, yo no me quiero quedar, cuando el Señor venga, no me quiero quedar aquí, yo quiero ir con Él. Yo quiero ir al cielo con Él. Ahora, verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es tomado. Es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Judas, ¿no? A la verdad, el Hijo del Hombre dice, va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Sí? Entonces ahí vemos, hermanos, lo que es ahora la cena del Señor. El Señor Jesús la llevó a cabo con sus discípulos. Ahora, en el libro de 1 Corintios capítulo 11, ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir, 1 Corintios capítulo 11, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo, ya vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 11, miren lo que dice aquí.
Hermanos, el capítulo 11, en el verso 23, dice aquí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto, ¿verdad?, está diciendo, hermanos, lo que a él le iban a hacer. Cuando el pan, hermanos, el pan no necesariamente es un pan de harina, así como el pan que conocemos, no. Es como una tortilla de harina, gruesecito, se hace sin levadura y ese queda como doradito, y al momento que se corta, suena, ¿verdad? Y lo que está diciendo el Señor, no es que él haya sido quebrado sus huesos, no, pero dice: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomad también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Vean, hermanos, esto sí es un mandamiento. Esto sí habla, hermanos, de hacerlo continuamente. Esto es importante que la iglesia lo haga. Esto es importante, por eso Ezequías allá atrás, hermanos, reúne a las tribus para que hagan, celebren la Pascua. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento ya es la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, dice: y la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Pero yo le decía hace un rato, ¿cómo es que se debe hacer? Mire, dice en el verso 17, capítulo 11, verso 17, abusos en la cena del Señor. Vean lo que dice. Primero ahí: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Saben, hermanos, cómo lo estaba haciendo la iglesia de Corintios? Aquí dice, mire, hermanos, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Había problemas. Pero de todas maneras ellos lo hacían. Pero ellos no hacían una cena, hermanos, como la Biblia dice, no. Ellos comían, cenaban. O sea, traían ellos su comida y cenaban y también tomaban, pero no crean que vino vino dulce. El vino que ellos tomaban era vino que se emborrachaba. Miren lo que dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En primer lugar, ya estaban mal, no podían participar de la cena. Dice: y parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: sí, va a haber divisiones, pero ¿sabe qué? Arreglen los problemas, arreglen las divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿sí? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Vean, ellos lo hacían como un banquete, y uno tiene hambre y otro se embriaga.